Una vez definida la obra lineal o corredor, se procede a generar la respectiva superficie de este mismo para poder compararlas al final con la superficie inicial de terreno y poder así estimar los movimientos de tierra o la cantidad de material requerido para dicha obra. Como podemos observar, este fue el corredor que se empleó. Es importante aclarar que puede cambiar la condición de estilos. Ya vimos cómo podemos modificar esos estilos y también podemos ver algunas series de parámetros. Por ejemplo, en los tipos de, fijémonos en los tipos de estilos. Si seleccionamos cada uno de estos, la forma en que se va representando va cambiando un poco. ¿Listo? Sin embargo, pues vamos a dejar activo mientras esta característica. Entonces podemos observar los taludes de corte y por este lado los taludes de relleno. Bueno, para generar la respectiva superficie de ese corredor, vamos a la opción de corredor. En propiedades del corredor, clic derecho. Fijémonos que tenemos los parámetros y hay una pestaña denominada superficie, ¿sí? En esta pestaña vamos a adicionar una superficie nueva, la cual vamos a llamar datum o la parte inferior. Bueno, el estilo vamos a dejar un estilo cualquiera, puede ser 1 y 5. Podemos crear rápidamente una copia de esta y vamos a crear un nuevo estilo que se llame datum. Esto con el fin de generar la superficie del cajón donde pondremos nuestra estructura de pavimento. ¿Listo? Entonces vamos a definir el datum. Vamos a decir que el intervalo es dejémoslo cada metro o cada 50 centímetros y vamos a hacer un suavizado, ¿sí? Recordemos que no se debe suavizar tanto dado que puede haber un cruce de curvas de nivel. Y un display vamos a poner, puede ser las curvas mayores de este color y las curvas menores. ¿Listo? Hemos llamado datum a esa característica. Entonces vamos a dar OK. En esta parte hay que tener algo importante, y es que cada elemento del corredor viene con un código específico, ¿sí? Dentro de esos códigos tenemos los que están en esto, y este listado depende de el assembly que se ha creado previamente. Para determinar la parte inferior de la estructura vamos a seleccionar la parte o el código denominado datum y vamos a decir que es las líneas inferiores de esa superficie y la vamos a adicionar con este signo o este símbolo para adicionar ese ítem. ¿Listo? Y lo vamos a agregar como líneas de quiebre. Hasta el momento generamos la superficie datum y le generamos las líneas de quiebre. ¿Listo? Y vamos a aplicar y reconstruir hasta el momento el corredor para ver posteriormente la generación de la superficie. Entonces fijémonos que la superficie se ha generado. Sin embargo, vimos que inicialmente esta superficie tiene algo mal, y es la triangulación. Todas estas secciones que se me interpolan está mal triangulada. Para eso seleccionamos nuevamente, clic derecho en el corredor y propiedades, y vamos a generar lo que es un boundary. ¿Listo? En el datum vamos a dar clic derecho y podemos agregar la extensión o podemos agregar incluso los chaflanes, ¿sí? Si agregamos única y exclusivamente los carriles, pues lo va a recortar al ancho del carril. Entonces es importante determinar que sea el mismo corredor la extensión o agregar automáticamente del chaflán, ¿sí? O podemos generar un polígono. Ya vamos a ver las dos opciones. Vamos a agregar primero el corredor y damos a aceptar, y él nos pide que si deseamos reconstruir
dicho corredor, le decimos que sí. Él lo que hace es que corta el corredor dependiendo los taludes de corte y de relleno. Entonces fijémonos que ya podemos observar la superficie, miren las curvas de nivel que se me ha generado y yo puedo verla en el editor y podemos ver ya como un sólido estas curvas de nivel. Acuérdense que acá podemos también verlo en forma de algunas presentaciones conceptual, ya hablamos que nos indica cada uno de estos elementos, listo, y podemos determinarlo un poco mejor. Pero si no, puede existir la opción también, vamos a removerlo y reconstruimos. Recuerden que cada acto hay que reconstruir nuevamente el corredor. Vamos a agregar automáticamente los chaflanes, ¿sí? Y él lo que hace es que corta por la línea de chaflanes, es lo equivalente, ¿sí? Sin embargo, también tenemos otra opción que a modo personal no la uso mucho, sin embargo, hay que contemplarla también. En el menú principal Home, en el menú crear diseño, lo vamos a desplegar y hay una opción que se llama crear boundary a partir del corredor o crear una polilínea de corredor. Vamos a crear cualquiera de los dos. Una vez lo ha creado, fijémonos que él crea una especie de polilínea, ¿sí?, alrededor de ese corredor. Entonces fijémonos, crear una polilínea puede ser también y selecciono el corredor. Entonces acá me dice que la línea de que la desea crear, vamos a crear por ejemplo la de los cambios, listo. Entonces cuando vamos a la edición del corredor, a agregar el boundary, podemos decirle que vamos a agregar de un polígono. Entonces él nos da la opción de seleccionar el polígono en pantalla. Sin embargo, creo que no lo creo acá. No lo creo acá. Entonces vamos a crearlo nuevamente para verificar dicha condición. Vamos a apagar un momento la superficie. Si deseo apagarla, simplemente basta con dar un clic en el check. Y vamos a crear a partir de ese corredor un boundary. Vamos a verificar. No lo está creando en estos momentos. Vamos a verificar por qué no lo está creando. Fijémonos, ya tiene el corredor. Este no corresponde. Lo teníamos en un layer que estaba apagado. Es importante tener en cuenta eso. Y fijémonos que nos ha creado este polígono que básicamente corresponde al lindero, por decirlo así, de nuestro corredor. Vamos entonces ahora sí a prender la superficie y en boundary vamos a seleccionar ese polígono. ¿Listo? Entonces seleccionamos del boundary el polígono y fíjense que le damos a aceptar y reconstruir, y de la misma manera debería cortar la superficie, que es lo equivalente a generar a la superficie de Atom un boundary. Ya vimos las características de tipo outer. ¿Listo? Cualquiera de esas opciones nos sirven para generar la superficie. Eso con respecto a la superficie Datum. Sin embargo, en diseño también debemos crear en ocasiones la superficie top, que es la superficie alta o la rasante, con el fin de que, con el fin de generar, pueden ser algunas clases de empalmes y jugar con las pendientes de empalme. Para ello vamos nuevamente al corredor, a las propiedades, y vamos a generar una nueva superficie. Vamos a apagar un momento la Datum. Vamos a generar una nueva superficie que se denomina, en este caso la vamos a llamar la superficie top, que es la superficie alta, y vamos a crear una copia de la selección actual y vamos a ponerle top.
Nuevamente vamos a definir las curvas de nivel, vamos a definir los intervalos, vamos a dejarlo por defecto como lo tenemos y vamos a cambiar algunos colores rápidamente para verlo un poco mejor. Entonces los colores y así vamos a dejarlo por defecto. La diferencia acá, básicamente vamos a agregar las líneas altas, las líneas de superficie, y en la superficie en el código vamos a seleccionar la parte top y vamos a adicionarlas, y de igual manera la vamos a agregar con un breakline. Recuerden que debemos ir al boundary y agregar la misma característica del corredor como un boundary. ¿Listo? Entonces, importante, entonces fijémonos que ahora nos muestra la superficie top y ya podemos observar acá unas condiciones de ese corredor. ¿Listo? Ahí para observarlo un poco más detenidamente. Eso lo correspondiente a generación de superficies del corredor.